ingeniero. Ok, miren chicos, esta es mi carga académica. Estoy en mi sistema, en mi página web de mi sistema, donde yo subo las notas. Ok, yo solamente hasta ahorita sigo teniendo el curso de electrónica industrial. Les he mandado un correo a la facultad y no me ha contestado. O sea, yo voy a seguir dictando la clase normal, pero solamente quiero por favor mostrarles que hasta el momento yo no sé qué es lo que está haciendo la facultad. No tengo, sé que ustedes son cerca de 76, les he mandado un correo por favor que me expliquen cómo va a ser. Pero miren, tengo solamente la carga electrónica industrial acá, la sección O. Si tú le das clic en ver PDF para ver los alumnos, solamente tengo 7 alumnos matriculados. ¿Ok? Entonces supongo, yo pensé que esta semana ya la iban a regularizar, porque ya se supone que los chicos ya se matricularon y toda la historia, pero yo no tengo nada acá. Me han mandado un correo para que por favor me expliquen lo que van a hacer y no tengo no tengo feedback, no tengo respuesta. ¿Ok? Solamente quería mostrarles para no parecer teléfono malogrado de que yo les digo una cosa y ustedes me dicen otra cosa. Como verán, desde la clase pasada que les he dictado clase, solamente tengo esta sección, no tengo otra sección y por lo tanto tampoco le puedo reenviar al correo de alumnos. El correo de alumnos que tengo es el que ustedes me han enviado. ¿Ok? Entonces yo sigo esperando que la facultad lo solucione, pero hasta ahorita no tengo mayor noticia sobre el particular. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta para cerrar esta página web? No, ingeniero, solo comentarle que hasta ahorita sigue habiendo problemas de matrícula, todavía no solucionan a la mayoría, bueno, un cierto porcentaje. Entonces siguen con el mismo problema, no les han solucionado, no les han dicho nada. No, sí hay algunos que tienen problemas de cruces, cuando han cambiado el horario tienen problemas de cruces de prácticas y han solicitado cambio de secciones, pero no responden. Ok, ya. Yo solamente quería mostrarles con esta pequeña demostración de mi página web donde está el sistema, es que hasta el momento solamente tengo, de acuerdo a, al- a lo que aparece en el sistema, solamente aparece el curso de electrónica industrial. Y ese es un curso de electrónica. Pues el curso de electrónica de potencia que es para los ingenierías electricistas y creo que para los nuevos chicos de ingeniería electrónica no aparece en mi sistema. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita no les puedo tomar lista, por ejemplo, porque no sé quién está inscrito en mi curso. ¿Ok? O sea, a estas alturas ya debió solucionarse, pero no está, pues no está, no está. Así es mi facultad, no sé, no sé, esta vez el profesor, esta vez el profesor Salazar sí se ha, esmerado, ha sacado todos los boletos de la rifa y nada, estamos como estamos. Listo, lo malo de las clases que restan en la parte de teoría, como en la práctica, la parte del laboratorio, es que la clase del día viernes fue fundamentalmente una introducción al tema de electrónica de potencia. ¿Ok? La clase del día miércoles y la del día que hicimos la semana pasada también fue introductiva al tema. ¿Ok? Este viernes recién entramos en la parte de teoría, porque ya entramos con rectificadores, y entramos con rectificadores no controlados, que es en base a diodos. ¿Ok? Entonces ya en la parte de teoría, que es este día viernes, ya entramos a los tópicos propios de evaluables. ¿Ok? Entonces a partir de los tópicos evaluables, lo que se va a comenzar, les vuelvo a decir, son convertidores de corriente alterna a corriente continua, no controlados. Quiere decir que no controlamos la corriente en el lado de la red. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, y eso lo vamos a comenzar a ver desde el siguiente viernes. ¿Ok? Desde este viernes que se viene. ¿Sí? Entonces me es complicado hacer la parte práctica porque no tenemos todavía fundamentos de teoría. ¿Ok? Entonces, pero como ustedes más o menos quiero ya comenzarles a, a darles algunos ejemplos, lo que voy a hacer en este momento es no voy a profundizar mucho en los tópicos, pero sí les voy a comenzar a mostrar ideas de los convertidores electrónicos que se vienen a partir de la clase de teoría, ¿ok? De este viernes. Y ustedes me van deteniendo en la medida que yo voy avanzando.
Ok, mis estimados alumnos. Entonces, en la clase pasada les había yo explicado las diferentes características de electrónica de potencia. Esta sobre todo, y habíamos visto sobre todo acá, que en qué se diferencia las clases de convertidores de corriente continua a corriente continua. Luego tenemos convertidores corriente alterna, corriente continua, corriente alterna, corriente alterna. A ver, corriente alterna, corriente continua, corriente alterna, corriente alterna, corriente continua, Ingeniero, no está compartiendo pantalla. y corriente al... Se me fue con lo que como lo que me dijiste. Vamos a complicar. No se ve la pantalla, profe, dice. Vamos a comenzar a grabar. Dale, ¿se ve? Sí, ahora sí, profesor. Vale, entonces mira, esto les envié. Todos recibieron sus diapositivas, ¿no es cierto? Se les ha enviado en versión PDF. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. ¿Alguno de ustedes tuvo problemas en abrir el PECIN? Porque sí es importante que ejecuten su PECIN, ¿ah? Necesitan tener su PECIN porque les voy a dejar diferentes laboratorios que hagan en el software. Eso es un hecho. ¿Ok? Miren, y también en la parte de laboratorios vamos a tener que trabajar algo de la parte digital, porque el curso de electrónica de potencia es eso, aprender cómo funciona un convertidor electrónica de potencia. Y eso implica algo de la parte digital. Voy a tener paciencia en la medida de que, como se van a juntar electrónicos y electricistas, yo mi sugerencia es que se junten entre gente que sabe programar y gente que no sabe programar, ¿ok? Porque la parte electrónica de potencia requiere bueno, diferentes tópicos a manejar. ¿Ok? Ahora, si es que se mantuviera tal como está el curso, que hay como 70 y pico estudiantes, creo que lo más conveniente es que se junten de grupos de 5. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, hay presentes en la clase. A ver, tenemos 72. ¿Ok? Que tuvieran 72 entre 5 implica que serían un grupo de 14 grupos de 5. ¿Ok? Y probablemente sea 14 por 5, 70. ¿Ok? No, sí. Sí. Sería 12 grupos de 5 y 2 grupos de 6. ¿Ok? Para llegar a los 72. ¿Sí? Pero dada la cantidad de alumnos, si es que así se mantuviera por la dirección, por cómo lo maneja la facultad, por cómo está manejando la alta dirección, entonces harían grupos de 5, por favor. ¿Ok? Eso significaría que harían 12 grupos de 5 alumnos y 2 grupos de 6 alumnos. ¿Capichi? Ok. Perfecto. Ya. Eso es en este caso. Perfecto. Entonces yo les mencionaba en la parte de teoría que van a encontrar ustedes 4 diferentes tipos de convertidores, de corriente alterna a corriente continua, de corriente alterna a corriente alterna, de corriente continua a corriente alterna y de corriente continua a corriente continua. ¿Ok? Ejemplos de corriente alterna a corriente continua, los rectificadores. ¿Ok? Ejemplo. ¿Qué es un rectificador? Pues vamos a comenzar a abrirles para que más o menos se den una idea de lo que va a entrar en el curso. Archivos de programa. Sí. Hacer eso. ¿Ok? Y vamos a abrir un rectificador trifásico. Perfecto. ¿Ok? Entonces voy a guardar esto para no modificarlo, para darles ejemplos para los ustedes. UNI 2021. No. Cursos. Electrónica de potencia 2021. ¿Ok? Y acá esta es la semana 3, ¿no, chicos? Sí. Esta es
Esta es la semana 3. A la Sí, que profesor. brava la facultad. Ahorita ya deberíamos estar ya bien, no, hasta que palomilla la facultad. DC, AC, no. AC, DC, trifásico. ¿Ok? Profesor, no es el único curso en el que estamos en la misma situación. Hay varios cursos también, así que estamos muy retrasados. ¿En todos están así? En la mayoría, en la mayoría. La Pero mayoría chicos, van a clase 1 o 2 recién. pero chicos, quiero entender, el problema que el problema se ha presentado, ¿por qué? Por el cambio de la currícula. ¿Por qué se ha presentado el problema? Cambio de currícula, mala administración, mala ejecución. Pero fundamentalmente, ¿cuál es lo que dicen las escuelas? Las escuelas es cambio de currícula. ¿La cambio de currícula es para todas las escuelas? ¿O solo para los electrónicos? Para todos, ingeniero, pero no Ok. dice nada. Ok, entonces básicamente es el cambio de currícula lo que está generando esto. Han vuelto a cambiar la currícula y ha generado todos estos retrasos. Eso es fundamental el problema. Yes. Ah, ya. Bueno, ok. Bueno, chicos, yo voy a decirles mi opinión. Mi opinión es que lo que pasa es que y eso no solamente pasa en la FIE, ¿ya? Es que los cursos acá en las universidades se dictan de acuerdo a lo que el profesor sabe, no a lo que la carrera exige. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la malla pasada metieron a los electrónicos, hablo de mi carrera, metieron un montón de cursos de automatización. ¿Por qué? No tengo la más remota idea, pero querían orientarlo más a automatización. ¿Por qué? Porque los profesores, tenemos 2 o 3 que saben mucha automatización. Y está bien que lleven cursos de automatización, yo no digo lo contrario, pero no vas a llenarle toda la malla de cursos de automatización. Entonces, quitaron los cursos de telecomunicaciones, razón, no sé, no tengo por qué, no entiendo por qué. Sacaron los cursos de electromagnetismo, tampoco entiendo por qué. Sacaron los cursos de ingeniería eléctrica, como si los electrónicos no hiciéramos ingeniería, también los sacaron. Entonces, todos los trataron de enfocar a esa área. De ahí igualito pasó con los electricistas, lo quieren enfocar solamente al sistema de potencia porque solamente manejan eso en la facultad. O sea, no es lo que la carrera exige, sino lo que los profesores saben. Y si a los profesores le das un tema que no saben, se molestan. ¿Eh? O sea, no es que dicen, bueno, tengo que capacitarme, no es así. Ellos creen que los cursos que se les tienen que dar es a lo que ellos saben y no tienen que estar todo el tiempo capacitando. Y como les digo, ustedes están en una carrera, tanto ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica o telecomunicaciones, es una carrera muy ingrata, chicos. Es así de frío. Si usted no se está capacitando todo el tiempo, lo que tú aprendiste en 5 años ya no sirve. Miren solamente ejemplo de telecomunicaciones, estamos en 5G. Cuando yo egresé, estábamos en 2G, 3G. Pues estamos hablando de 7 años después, 8 años después, lo que tú estudiaste, y si solamente te quedaste en eso, ya eres historia. De electrónica y potencia, para darles un ejemplo, los profesores, los más antiguos de la facultad, ellos comenzaron a programar los primeros microcontroladores para hacer convertidores. Y ahora esos microcontroladores ya no se usan, pues ahora están en otro tipo de herramientas. Los profesores que dictaban los cursos de laboratorio solamente hicieron tiristores. Entonces ya, y no dictan, miren sus guías de laboratorio que hay, que no dictaban nada con IGBT y MOSFET, ¿sabe Dios por qué? Porque los MOSFET están hace 20 años, entonces como ellos no adaptaron sus conocimientos a IGBTs y MOSFET, no dictaban laboratorio con MOSFET y IGBTs. No lo dictaban. Y si uno opinaba de que se actualice, se molestaban. O sea, toda la malla se adecuaba a lo que los profesores sabían, o sea, no con lo que la carrera requería. Pero lamentablemente así funciona en todo el país. No solamente aquí, ¿ya? Funciona en todo el país a nivel de universidades. Y se molesta si uno dice algo que vaya en contra. Así que por eso es que yo en mi facu, en la facu, la verdad, paro bastante alejado. Yo me entero de los problemas porque lo que ustedes me cuentan, no tengo mayor contacto con los colegas. Por N motivos, ¿no? Que prefiero estar al mar. Y por eso también supongo que chancan suficiente. Pero bueno, espero que se mejore, chicos. Ahora, volvamos acá al tema, ¿ok? Miren, chicos, yo quiero mostrarles un ejemplo de cada uno de los competidores que vamos a manejar, ¿sí? Y no voy a entrar al detalle. Lo que quiero es simplemente que vean cómo funciona.
¿Está bien? No voy a entrar al detalle en sí. Solamente quiero que entiendan cómo funciona. Un convertidor AC/DC, como el que aparece acá, es un convertidor trifásico, en la cual tienes una entrada trifásica, lo voy a poner en texto. La entrada es AC, en este caso trifásica, que es la red. Por favor, me avisan si lo están viendo. ¿Logran ver el PSIN, por favor? Sí, ingeniero. Perfecto. Miren, chicos. Pues acá es la entrada C trifásica. ¿Ok? Mi entrada es AC. Y mi salida es una salida que está acá. Es una salida de C. ¿Ok? Mi entrada es una entrada C y mi salida es una entrada de C. Quien hace posible este proceso de conversión que ingresa una entrada C y sale una salida de C, son estos elementos que ustedes están viendo acá. A estos elementos que están viendo acá se le llama interruptores de potencia. Y en particular a esto se le llama IGBT. ¿Ok? A estos señores de acá, a estos en particular, se le llama interruptores de potencia o IGBT. ¿Ok? Estos interruptores de potencia son elementos discretos. ¿A qué me refiero con elementos discretos? Bueno, ahí sí, caballero, hay que entrar a Google y mostrarlos. Entonces, por ejemplo, IGBT. ¿Cómo es un IGBT? Bueno, ahí está. Este es un IGBT. Estas son las características cuando yo digo de un elemento discreto, son que estamos hablando de elementos como estos de acá, que tienes, esto es un encapsulado TO247. Pero dependiendo de la potencia, vas a encontrar TO247 así, luego vas a tener este tipo de encapsulados que ya son modulares para mucho mayor potencia, ¿ok? Y las características de un IGBT es que su símbolo es el que aparece acá, es así y dos rayitas. Es un transistor con dos rayitas. ¿Ok? Ya veremos eso cuando comencemos a ver la parte de teoría. ¿Ok? Yo no voy a entrar mucho a la parte de microelectrónica, porque en teoría eso deben enseñarles en el curso de cómo es un IGBT, cómo es la transferencia de los huecos, electrones, cómo se polariza, etcétera, y a partir de ahí cómo conduce el canal. Yo lo que veo es más la parte práctica. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de elementos discretos, son estos dispositivos. En particular, a nivel de IGBT, las marcas más conocidas son dos. Es Infineon, es esto, así se escribe, Infineon, es alemana. ¿Ok? Es una marca muy conocida en la generación de elementos discretos. Y la otra marca conocida es Semicron. ¿Ok? También es una marca alemana, los dos. Pues por eso es que Alemania, en la parte electrónica de potencia, es conocida porque tanto desarrollan tecnología a nivel de convertidores, pero también desarrollan elementos discretos como estos. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que vean, y esa es la idea de la parte del laboratorio, es que estos elementos, al conmutar, porque acá, cuando ven acá, lo que usted hace para que conmutes es, tú generas una señal lo que haces es generas una tensión entre los terminales del gate y el source. Ahora me tengo que ir otra que ver acá para mostrarles. Lo malo es que eso no he hecho en teoría. Pues. IGBT. Mira, logras ver acá, vamos a hacer un zoom, acá está. Entonces nosotros le aplicamos para que conduzca una tensión en estos terminales, entre el gate y el emisor. ¿Ok? Le aplicamos una tensión. Por lo general esa tensión es 15 voltios para que conduzca y 0 voltios para que se abra. ¿Ok? En algunos casos le metemos negativo. He visto que pueden meterle hasta menos 15 voltios. Yo, por ejemplo, trabajo entre 15 menos 5 y 20 menos 5 dependiendo del IGBT o MOSFET que trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando tú le pones una tensión de 15 voltios entre estos terminales, una diferencia potencial aquí, el terminal C y E pasa a ser como un cortocircuito. O sea, toda la corriente pasa por acá. Y cuando tú le aplicas una tensión negativa o una tensión cero o una muy pequeña, este dispositivo se abre y es como si fuera un circuito abierto y por lo tanto no pasa corriente. ¿Ok? Entonces, cuando estos dispositivos funcionan, en realidad es que nosotros le mandamos una señal PWM de tal manera que la parte positiva del PWM hace que este conduzca y la parte negativa hace que esto se abra. ¿Sí? Entonces, el PWM, ¿qué significa? Cuando manda un PWM, este se cierra, quiere decir que va a pasar la corriente. Y cuando manda un 0, esto se va a abrir. ¿Ok?
Entonces, entendiendo cómo esa lógica, cuando yo me voy acá a PSIN, si te das cuenta acá, aquí hay comparadores. En realidad, lo que viene acá, aquí en estas señales voy a poner PWM. Acá va a venir, todo esto son PWM. Entonces yo aquí, en cada uno de estos interruptores, yo le voy a aplicar señales PWM. Señales PWM acá, mejor pongo, date cuenta que tengo 6 IGBT, por lo tanto tengo 6 PWM. ¿Ok? Y como tengo 6 PWM, estos señores se van a abrir o cerrar, de tal manera que cuando se abran y se cierran, me va a permitir pasar la corriente en un mayor o menor tiempo. ¿Ok? Y como yo juego con estas aberturas, en realidad, si tú lo quieres ver de esta manera, yo controlo la impedancia vista desde aquí de una manera para que genere la corriente que yo estoy esperando a la entrada. ¿Ok? Miren, lo voy a lanzar para que vean lo que se obtiene. Hay que tenerle paciencia a mi compu. Voilà. Terminó de ejecutar. Entonces, acá tiene I de A, I de B, I de C. Y tiene B de C de salida. Ahí está cargando la data. Perfecto. Entonces voy a abrir acá I de A. ¿Ok? Y B de AN. B de AN sobre C. Ajá. B de AN le he aplicado mucho. B de AN vamos a sobre, porque está en 100. No, no lo achiquemos, no le apliquemos ganancia. Entonces miren lo que quiero que vean acá. Acá. Yo al jugar con los MOSFET, lo que estoy haciendo es jugar con la imperancia característica, visto desde aquí para allá, de tal manera que la corriente en cada una de las fases lo ve como si fuera una resistencia, una carga puramente resistiva. Pero no es resistiva, porque a la salida tengo una carga DC. ¿Ok? En realidad tengo un capacitor enorme. En este caso he puesto 470 micro acá. Y si tú quisieras ver la tensión de salida, voy a abrir la tensión de salida. En este caso es el DC acá. Mira cómo se controla. ¿Ok? Acá hay un inicio y luego a partir de acá se controla y yo estoy controlando, pero lo está controlando, por ejemplo, esto 400 voltios. ¿Ok? Entonces lo que quiero que vean es cómo funciona este dispositivo. Es que yo puedo controlar la corriente en el lado de la red, como también controlo la tensión en el lado de la carga. ¿Ok? Y mira, y cuando hablo la palabra controlar es que acá tengo un sensor de la cual viene la tensión BDC y se retroalimenta. ¿Ok? Viene esta tensión. Mira acá, sale la tensión, se pone un sensor, se retroalimenta BDC, acá viene BDC, se compara con una referencia que en este caso es 400. Hay un PI que genera una corriente de referencia, esta es la IDD, que en realidad es la que controla la potencia activa, viene un PI, genera un par de componentes, yo no estoy controlando la potencia reactiva, por lo tanto aquí en este 0, hay otro PI para controlar en 0 y me genera las señales PWM correspondientes. ¿Ok? Acá simplemente es para calcular la fase, es otra historia. Pero lo que quiero ver es cómo funciona un convertidor a CDC disparados por IGBTs. ¿Ok? Esto es un convertidor a CDC. ¿Sí? Tengo un juego de IGBTs que se le llama tengo 3 brazos, donde cada brazo está conformado por 2 MOSFET conectados en serie tal como están ahí, donde las salidas son estos terminales y la entrada son estos, o si lo quieres ver de esta manera, en estos terminales se coloca el DC y aquí es la salida AC. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre ese particular, chicos? Profesor, ¿ese PI es proporcional integrativo? Claro, es un PI, mi estimado. Es un Ah, PI. ya. Es un proporcional integrador. Solo que acá, este de acá es algo particular, mi estimado. Porque como yo te mencionaba, no sé si les dije al inicio, el área de control acá en electrónica y potencia es algo particular. Nosotros controlamos igual como ustedes, si usted es electrónico o ha llevado cursos de control, normalmente se les enseña a ustedes procesos, temperatura y ese tipo de cosas. Acá nosotros controlamos igual, ¿eh?
solo que tenemos que tener, lo que hacemos es convertir variables, señales variantes en el tiempo, como IA, ID e IC, hacemos un cambio de coordenadas que se llama transformada de par y clar. Mira, por eso es que tienes este bloque, ¿ok? Pones un cambio de coordenadas, este señor me va a generar dos componentes que son trabajar en ID e IQ, y son estos componentes ID e IQ que controlo. En este caso en particular, yo estoy controlando solo la potencia activa. ID viene acá, controlo la potencia activa desde acá, y la potencia reactiva yo la mantengo en 0, no estoy controlando reactiva. Pero yo tendría la capacidad para controlar también reactiva. Tanto activa y reactiva en el lado de la red. ¿Ok? Esta de acá no voy a entrar al detalle, ya les mostré, ya les explicaré, pero lo que quiero es que acá viene PWM y genera, y puedo controlar corriente en el lado de la red como tensión en el lado de las cargas. ¿Tienen alguna pregunta en ese particular? Profesor, ¿el capacitor entre qué valores está? Este capacitor, Sí, eso también depende, mi estimado. Este capacitor que usted se pone acá hace la función de filtro. ¿Ok? Entonces, eso depende de la aplicación. Este capacitor en particular acá, ¿ok?, se diseña para compensar la componente de alta frecuencia. Este señor de acá. ¿Ok? Pero para una tensión monofásica, para un inversor monofásico, lo que tienes que compensar es un componente de 120 Hz porque la potencia monofásica es fluctuante en el tiempo. La potencia trifásica no es fluctuante en el tiempo. Entonces, este señor trifásico, ¿en qué orden está? Por ejemplo, para darte un número, por ejemplo, debe ser de 5 kilovatios. Está en el orden de los 470 micro, 280 micro. Si fuera monofásico, palomía está en el orden de los 8800 microfaradios, más o menos. ¿Ok? 2 milifaradios, 4.7 milifaradios. ¿Ok? Depende de la aplicación, si es trifásico o monofásico, y de la potencia también. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profesor, tengo entendido de que ahí están funcionando los IGBTs como switches, ¿verdad? Exacto. Entonces, Mira, en electrónica de potencia, todo lo que tú trabajas va a ser como, por eso se le llama interruptor. Todo es como switches. No es como en la electrónica que tú has llevado, que el transistor trabaja en 3 zonas. La zona de corte, la zona de saturación y la zona de amplificación. ¿Te acuerdas? Acá no. ¿Ok? Acá todo lo que es electrónica de potencia solamente tiene 2 modos de funcionamiento. ¿Ok? Corte y saturación. ¿Conduce o no conduce? Nada más. ¿y no se podría obtener el mismo resultado con un MOSFET? Sí, se puede obtener exactamente el mismo resultado con un MOSFET. Sin embargo, por eso lo malo que es complicado la parte de explicarte la teoría. Es que el problema de los MOSFET es que hasta hace unos 3 o 4 años, me atrevería a decir 5 años, porque recién ahora han salido los MOSFET de silicio carbono a cubrir el mercado. Los MOSFET eran básicamente para baja tensión, alta corriente. Entonces funcionaban bien hasta 100 voltios más o menos. Pero para aplicaciones de inversores como esto, en que tienes una tensión acá de 400 voltios, en algunos casos puede llegar a 800 voltios, dependiendo de la tensión de la red que quieres controlar, estaba limitado esto para IGBTs. Pero como te vuelvo a decir, hasta hace un par de años ya han salido los MOSFET de silicio carbono. Así se llama. Tú lo googleas si quieres ver. Se llama así, MOSFET de silicio carbono o de carburo silicio. Entonces, estos MOSFET de acá, ya si te das cuenta, mira los terminales, ya son MOSFET que son para aplicaciones de alta tensión y alta corriente, y ya está migrando la industria a este tipo de MOSFET. ¿Qué de bueno con respecto a los IGBTs? Es que el MOSFET puede conmutar a más alta frecuencia. Puede generar PWM de mucha alta frecuencia y como les dije en la clase introductoria de electrónica de potencia, al tener una frecuencia mucho más alta, lo que vas a tener es elementos más pequeños. Y lo bueno de los MOSFET es que conmutan más rápido, pero tiene bajas pérdidas por parámetros que ya les indicaré en la clase de teoría. Entonces, los MOSFET de silicio carbono es una tecnología que está entrando bastante fuerte al mercado. ¿Ok? Y que se supone va a cubrir gran parte del mercado en la parte electrónica de potencia.
¿Ok? Estos son MOSFET de silicio carbono. Haría lo mismo para responder tu pregunta. Y hay otra tecnología que está entrando, que son los MOSFET GaN, pero todavía no está entrando a nivel industrial. ¿Ok? Porque recién se está validando esta tecnología. Y los MOSFET GaN, en teoría, conmutan mucho más rápido que los MOSFET de silicio carbono, pero maneja menos corriente. En teoría, dicen la gente que se dedica a esto, es que los MOSFET de GaN serán para aplicaciones hasta 600 voltios, mientras que los MOSFET de silicio carbono serán para aplicaciones hasta el orden de los 20 kilovoltios. Porque ya hay MOSFET, mira, MOSFET de silicio carbono de 10 kilovoltios, que tal vez eso les interese a los electricistas. Entonces, mira, MOSFET de silicio carbono que son recién se están saliendo al mercado, quiere decir que no hay productos comerciales porque recién están saliendo al mercado de estas características, y los que lo han sacado al mercado son los de Cree, esta es la marca. Se pueden manejar hasta 10 kilovoltios de tensión. Y el objetivo de estos MOSFET son para aplicaciones de transformadores de estado sólido. Yo no sé si ustedes han escuchado qué es el concepto de transformador sólido, pero se les voy a poner acá para que... Solid State Transformer. El concepto de transformador de estado sólido es reemplazar tu transformador de distribución por un transformador de alta frecuencia, por un convertidor electrónico de potencia. ¿Por qué? Porque tu transformador de distribución no tiene, o sea, no es activo, no piensa. Tú le pones una carga y la corriente va a ser proporcional dependiendo de la carga. Pero a diferencia de eso, en electrónica de potencia tú puedes controlar corrientes, voltajes, potencia activa, potencia reactiva, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Ok? Tú puedes integrar baterías, puedes integrar paneles solares, puedes integrar lo que tú quieras al sistema de distribución. Entonces, cualquiera diría, profesor, ¿por qué no? Entonces, suena muy bonito, ¿por qué no se está haciendo? La primera limitante que actualmente se tiene es tema costos. El transformador de distribución actual es muchísimo más barato en 1/5 a un transformador de electrónica de potencia. Por lo tanto, el precio todavía no amerita cambiarlo. Y la segunda limitación es que el transformador de distribución ya es una tecnología que trabaja hace 30 años. Hace más, 40 años, 50 años. Es una tecnología que ya tiene todos los sistemas de protección para rayos, cortocircuitos, sobretensión, etcétera. Mientras que esta tecnología recién se está desarrollando. Entonces, para que sea industrial y que se pueda instalar en un sistema de distribución normal, tiene que pasar todas las normativas de protección de un sistema de distribución. Pero en teoría, esto se supone que es el futuro, mis estimados alumnos. Reemplazar tu transformador de distribución por un transformador de estado sólido. Pero eso por ahora está a nivel de desarrollo y de investigación. ¿Ok? Lo que sí se viene, y eso sí es para los sistemas de recarga rápida. El problema de los sistemas de recarga rápida de vehículos eléctricos es que quieren llegar a cargar hasta 350 kilovatios. 350 kilovatios. Entonces, poner un transformador de distribución para esa potencia, que te va a pedir picos, tendría que ser enorme el transformador. Entonces, lo que se está tratando es implementar este sistema, pero para sistemas de recarga de vehículos eléctricos, pero para aplicaciones de 350 kilovatios, 1 megavatio, 2 megavatios, y conectarlo ya de frente al lado de media tensión. Ya no poner un transformador de distribución, sino que el convertidor se conecte de frente al lado de media y el aislamiento se realice por un transformador de alta frecuencia, debido a los conceptos que yo les he explicado al inicio de la clase. ¿Ok? Entonces ya cierro esto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, miren, es en la parte de ACDC. ¿Ok? Ahora, quiero que vean la diferencia, que es lo que vamos a entrar a la siguiente clase. No, aquí mismo mejor. Vamos a File, guardar como ACDC trifásico, pero con diodos. O con tiristores, sería lo mismo. Entonces acá vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Deja el BDC ahí. Entonces acá le vamos a quitar esto acá. Y acá lo que vamos a hacer es elementos power switches. Y vamos a jalar un rectificador no controlado en base a diodos. Los elementos power switches.
Diodos, no tiristeros, para no complicarles la vida. Entonces, esta es mi salida positiva, lo voy a poner aquí. Y acá, este se conecta acá. Este se conecta acá. Y este se conecta acá. Acá, entonces acá voy a ver si no tengo ninguna señal, no. Listo. Entonces lo guardo y voy a lanzarlo para que vean la diferencia entre uno y el otro. Está flotando el link. Ah, ok, no lo conecté. Entonces, lo primero que es, voy a ver la corriente de entrada y el VDAN. A ver, ¿quién me puede decir por favor la diferencia del anterior con respecto a este? ¿Logran ver la diferencia? Si son buenos reteniendo los conceptos. Esa es la tensión de entrada con respecto a un neutro de VDA y la corriente de IDA. No hay tensión continua, profe. Estoy mostrando solo la corriente. Ah, la tensión continua también la muestro si quieres, ¿eh? Para que vean los tres. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre uno con respecto al otro? La Ahí amplitud a ver, ¿amplitud de qué? de la corriente. De la corriente. ¿Solamente la amplitud? También que son dos seguidos Dos. y Son dos. 12. Está bien, son dos como, eso no es un sinusoide. ¿Estamos de acuerdo? La frecuencia. La frecuencia. ¿Alguien más? Mira, yo estoy apuntando acá lo que me están diciendo. Me están diciendo, tengo dos piquitos, si lo queremos llamar de alguna forma, ¿no? En el anterior, ¿qué era? ¿En el anterior qué era? Una sinusoide. Un sinusoide. Mira, lo voy apuntando, ¿ah? Tengo un sinusoide. Acá, por lógica, si lo ven ahí, no tenemos un sinusoide. Entonces, para los electricistas estos conceptos es mucho más fácil de entender. ¿Ok? Para los electrónicos, por favor, comiencen a familiarizarse. La corriente en el lado de la red es altamente distorsionada. ¿Qué significa que sea altamente distorsionada? Es que no es un sinusoide. Y ni siquiera se parece a un sinusoide. Lo que sí es que es una señal simétrica, quiere decir que en la parte positiva tiene dos piquitos y en la parte negativa tiene dos piquitos. Bajo esa lógica, uno de sus compañeros me ha dicho frecuencia, no, porque la frecuencia, si te das cuenta, sigue siendo de 60 Hz. Es periódica, mira. Se repite 60 Hz acá, 60 Hz. Es periódica. La primera diferencia es que la corriente es altamente distorsionada con diodos, porque yo no controlo la corriente. Por eso se le llama rectificador no controlado. Yo no controlo la corriente, chicos. ¿Se dan cuenta? Y al no controlar la corriente, yo estoy generando una distorsión horrible en el lado de la red. ¿Ok? Eso es número uno. Número dos, tampoco controlo la tensión de salida. Y por tanto, te darás cuenta que antes salía mucho más continua, pero acá sale la tensión rectificada, mira, y capturada de acuerdo a lo que el capacitor se carga y descarga. Entonces, ¿qué primera moraleja les quiero mostrar con este concepto? Porque son dos ACDCs. El primero es un ACDC no controlado, porque está hecho en base a diodos, y el segundo es un ACDC controlado con señales PWM, quiere decir con interruptores de potencia. ¿Qué desventajas tiene uno con respecto del otro? En el primer caso, que es con PWM, la principal ventaja es que mis señales sinusoidales en el lado de la red me van a producir menos pérdidas. Tengo menos distorsión armónica en el lado de la red, ¿okay? Y es mucho más amigable para un sistema de distribución. Mientras que acá date cuenta que la corriente es altamente distorsionada. Y cuando ustedes diseñan un transformador de distribución o cualquier transformador, usted lo diseña para corrientes sinusoidales, no lo dimensiona para señales de este tipo. Entonces, si tú sacas el espectro de este señal, vas a tener componentes de 180 Hz, 420 Hz, un montón de armónicos. ¿Ok? Y si no diseñas bien tu transformador, pues lo vas a saturar. En cambio, con señales PWM, tú tienes señales sinusoidales puras porque tú controlas esa señal. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que retiendas es la diferencia de uno con respecto del otro. Es que en un AC/DC con diodos, tú no controlas variables y por tanto tus corrientes y tus voltajes
Simplemente son naturales que se obtiene propio del funcionamiento de los diodos, pero no son señales sinusoidales. ¿Sí? Pero también te das cuenta que, por lógica, los diodos son mucho más baratos que los IGBT, porque simplemente pongo diodos, mi filtrado y se acabó mi convertidor. Pero en el caso de los IGBT, tengo que poner IGBTs, tengo que poner drivers, tengo que poner sensores, tengo que poner un controlador tipo FPGA, DCP o lo que fuere, y es mucho más caro. Pero ingenierilmente hablando, es mucho más amigable para la red eléctrica. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, esa señal PWM, ¿entre qué valores varía? Es lo que les vuelvo a decir. Las señales PWM son de dos tipos y quiero que entiendan bien, por favor. Las señales PWM para electrónica de potencia, como el caso anterior que les he mostrado, este señor. Acá hay dos tipos de PWMs en este esquema. El PWM que va a los drivers, que es para el disparo, y el PWM que se genera porque este señor se abre y se cierra, el interruptor de potencia. Entonces tienes un PWM, si quieres ver de esta manera, de alta tensión o de alta potencia, y un PWM de baja potencia. El PWM es para los drivers y el otro PWM es para la parte de tensión o alta tensión. ¿Ok? En este caso 400 voltios. Los PWM de los drivers, como le decía al inicio, varían en el orden de 15 y menos 5. ¿Ok? Corriente máximo 1 amperio. Mientras que los PWM de potencia generados porque el interruptor se abre y se cierra pueden manejar señales en el orden de los 400 voltios 100 amperios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Voy a mostrarles para que ustedes vayan aterrizando un poco más la idea de cómo funciona. ¿Qué es esto? DGK. Vamos a poner MOSFET de silicio carbono. A ver, voy a mostrarle un morfo de la marca de CRI, de DGK. Ok, voy a mostrarle un MOSFET de la marca CRI, de silicio carbono, y luego les voy a mostrar, le voy a aumentar en la resistencia, y luego les voy a mostrar un IGBT. Vale, de acuerdo a lo que ustedes me preguntan, por ejemplo, profesor, ¿en qué orden está esos MOSFET? Mira, por ejemplo, este MOSFET está a 650 voltios, tiene 25 miliohmios de conducción y maneja 97 amperios. ¿Ok? Entonces tienes estos MOSFET que están ahí de silicio carbono y la corriente que maneja. La máxima corriente que vas a encontrar en este caso de estos MOSFET de 900 amperios. Ok, perdón, 90 amperios. MOSFET discretos de este tipo, TO247. Ahora, vamos a buscar ahora MOSFET modulares. Entonces son MOSFET, voy a poner acá, y voy a buscar ya no por discretos, sino módulos. Déjame ver, módulos de controladores de potencia. Ok, voy a poner activos, y voy a poner en stock. Entonces acá tengo ya MOSFET de silicio carbono modulares. Ya mira, si te das cuenta, el terminal es diferente. Estos van a aguantarte muchísima más corriente. Bueno, el precio está por ahí, mira, $140. Un solo MOSFET, pero este señor te puede aguantar 120 amperios. Y voy a poner de el mayor al menor. Por ejemplo, el máximo de estos MOSFET de silicio carbono puede aguantar hasta 273 amperios. Que es este señor de acá, y tiene un acabado diferente. Pero estos son módulos. Quiere decir que internamente se han puesto MOSFET en paralelo. Y si abro el datasheet, esto es de microsemi. Es un MOSFET trifásico como el que les acabo de mostrar. Bueno, y ahí está su puente trifásico como el que les acabo de mostrar. ¿Ok?
O sea, pero quiero que veas que este, por ejemplo, te aguanta hasta 273 amperios. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, con respecto a los IGBTs. Y para no verlo los módulos, voy a entrar de frente a módulos. Voy a poner en stock. Voy a poner activos. Esto te voy a mostrar más que todo en la parte de teoría. Pero acá en IGBTs, como es mucho más industrial, sí van a encontrar mayor cantidad. Mira, tienen 500 de MOSFET de silicio de carbono. Te voy a poner de mayor a menor. Mira, mira este IGBT. Este IGBT puede aguantar a 3600 amperios. Tienes otro de 2400 amperios. Ahora, pero vamos a ver el encapsulado. Mira el encapsulado. ¿Ok? Entonces, mira el encapsulado de este IGBT. Y este, mira, este para aplicaciones de en el orden de los megavatios. Entonces, ese es el problema que actualmente tenemos. O sea, todavía los IGBT están, tienen mucho mercado cubierto porque te permiten aguantar mucho mayor corriente que los MOSFET de silicio carbono. Yo he llegado a ver MOSFET de silicio carbono que aguantan hasta 300 amperios. Pero no 2400 amperios. No he llegado a ver. ¿Ok? Entonces, si voy a ver este datasheet de IGBTs. Acá, por ejemplo, son un brazo. ¿Ok? Y ya está. Ahí está en alemán. Voilà. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? $75 personas. 15 grupos de 5. Un montón. Dale, chicos, a ver. ¿Alguna otra en particular? Entonces, si esto ya les expliqué, se voy a abrir la parte solamente para mostrarles uno de cada uno. En archivo de programa, PowerSync. Ahora voy a mostrarles un ejemplos. Ok, un DC-DC y voy a mostrarte uno de control de corriente. ¿Logran ver la imagen? Sí, ingeniero. Perfecto, entonces voy a poner acá DC de entrada, DC de entrada. Voy a poner DC de salida. Este es un DC-DC. Voy a File, guardar como y lo voy a guardar donde he guardado la carpeta. DC-DC, control de corriente. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba en la clase de teoría que para controlar la intensidad de luminaria LED tendría que controlar corriente? Bueno, acá está el ejemplo. En este caso yo controlo la corriente acá de una carga DC. Esto es un convertidor BAC. Yo puedo tener una tensión acá que varía, puedo ser un panel, por ejemplo, puede ser, pero por lo general una batería, porque si tengo un panel estoy limitado a la potencia de este señor. Entonces yo controlo la corriente de tal manera que si hay variaciones en la carga, yo siempre estoy controlando la corriente en este sentido. Entonces mira que resalto la palabra control porque yo retroalimento la corriente que viene en el inductor, se compara con un PI, genera los PWM para abrir y cerrar este interruptor. ¿Ok? Y en este caso en particular estoy controlando la corriente a 2.4 amperios. Entonces lo voy a guardar y lo voy a lanzar para que vean. Entonces voy a ver la corriente acá. Y ahí está su corriente que se genera. Ahora, cualquiera me podría decir, profesor, pero mi corriente que estoy controlando en el DC
¿Ok? Es triangular, mira. Está saliendo una señal triangular. Lo que pasa es que yo controlo la corriente promedio. ¿Ok? Yo estoy controlando la corriente promedio. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un inductor y en un inductor la corriente se carga y descarga. Entonces, para que ustedes puedan ver la corriente DC, lo voy a poner acá. Acá. Aquí lo voy a poner acá. Acá voy a poner I sub 0 DC. Y ¿qué más? Sí, nada más lo guardo. Y voy a aumentar el paso de simulación. TIE-STET. El tiempo total está en 0.8. 0.8 mili. 1.2 mili. Perfecto. Pues corriente DC y de 1 y corriente de referencia. Pero acá todavía no se estabiliza, hay que dejarle más margen. 2000. Y de referencia su 0 DC y la inductancia. ¿Lo logran ver, chicos? Voy a cambiar de color. Voy a poner en verde. Acá, verde. La corriente DC es lo que bota. El azul. Y de referencia en rojo. ¿Lo logran ver? Sí, ingeniero. Entonces yo controlo la corriente promedio. Acá. Yo controlo aquí la corriente promedio. Si se dan cuenta, la corriente de referencia es lo que yo quiero controlar, que está en rojo. Entonces de poco en poco sigue la corriente, lo que va a la carga y llega a seguir a la corriente promedio. Pero lo que yo retroalimento es la corriente en el inductor. Entonces si se dan cuenta, en el inductor es carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga, carga. ¿Ok? Pero yo controlo la corriente promedio en el inductor. ¿Sí? Ya bueno, esto es un DC-DC. Esto es un convertidor back. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Para jalarles un DC-AC. ¿Tienen alguna pregunta? Porque escucho nomás un ruido. Profesor, ¿por qué no se puede poner un PID? Ah, tú puedes poner lo que tú gustes, mi estimado. Es control. ¿Ok? Tú puedes poner lo que tú gustes, es control. Tú puedes poner un PID, puedes poner un observador de estados, puedes poner... Lo único es que acuérdate que un PI para una señal continua tiene un error en estado estacionario igual a 0. Un PID lo que vas a hacer es, al tener ya una parte derivativa, lo que vas a hacer es aumentar la velocidad de respuesta. Pero al aumentar la velocidad de respuesta vas a tener un mayor escalón y un mayor sobrepico. Entonces depende de los gustos y colores en el diseño, porque acuérdate que acá estamos en electrónica de potencia y hay una cosa en particular, que tú diseñas los inductores para una corriente y tú compras el capacitor para una tensión. Entonces, si tú compras, por ejemplo, el capacitor para 40 voltios y tienes una sobretensión de 48, ya se voló tu capacitor. Si tú tienes un inductor que lo has bobinado para 10 amperios y tienes un sobrepico de 20, ya se fundió, ya se saturó. ¿Ok? Por lo general en electrónica de potencia tratamos de evitar los sobrepicos y las sobretensiones para evitar que se saturen o se malogren los elementos discretos que se utilizan en el convertidor. De ahí en tu control tú puedes utilizar lo que tú gustes. ¿Ah? No hay ninguna limitación. Lo único que te limita a ti es, acuérdate que esto se implementa en una tarjeta electrónica, entonces evidentemente tienes una capacidad de memoria limitada y no es que no le puedas poner un control no lineal, un fusiloide, una red neuronal. Acuérdate que está limitada por la memoria de ese elemento. ¿Ok? No sé si tienen otra pregunta para mostrarles otro cuarto, mostrarle un tercer convertidor y un cuarto y ahí los dejo tranquilos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Al costado del PI hay un rectangulito que no entiendo. ¿Qué significa eso? Saturador, limita la señal de salida. Ah, ya, gracias. ¿Ok? Porque el PI acá te va a generar una señal de control y este triangulito es un saturador. Entonces, yo pongo el saturador, lo está limitando, por ejemplo, que el máximo sea 1 y acá sea 0. Y esta señal viene un comparador y acá genera un PW. Esta salida de acá
Esto es un PWM. No te preocupes que eso les explicaré en la clase. ¿Cómo se genera? Esto que bota aquí es un PWM. Y te explicaré por qué se compara con una onda de este tipo. ¿No? Lo que pasa es que esto la idea no es entrar al detalle, sino explicarles lo que van a ver durante el curso. No van a entrar a los PISA, solamente el cómo funciona este convertidor. ¿Tienen otra pregunta? ¿No? Ok, entonces voy a cerrar esto. Ahora vamos a abrir un tercero. Ya hemos mostrado un ACDC, hemos mostrado un DCDC. Ahora vamos a abrir un DCAC. Y vamos a mostrar un sinusoidal, que es el que ustedes van a estudiar. ¿Ok? Ya. Pues acá genero esto, tengo el voltaje KRL acá. ¿Les he puesto sensores? Sí, están habilitados. O sea, voy a abrir la corriente de A, de B y C. Entonces la característica... Aguanta. Aceptar. Pero esto file, guardar como. Es un convertidor DCAC SPWM. El que te voy a mostrar es un convertidor de SPWM porque la modulación del PWM se llama sinusoidal. Se compara con un sinusoide. Entonces lo que vamos a hacer es lanzarlo para que vean. Y lo que vamos a generar de salida son las corrientes. Entonces date cuenta que acá lo que tengo es una entrada DC. Esta es mi entrada. Mi entrada es una entrada DC, que es la que está aquí. Vamos a aumentar el fondo para que se vea. Y mi salida es una salida AC. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner fondo 14, aceptar, salida. Listo, entonces acá también voy a poner fondo negrito para que se vea. Voy a poner 14. Entonces mira, este es un convertidor DC-AC cuya entrada es DC, cuya salida AC, y en este caso en particular estoy generando corrientes AC. ¿Ok? Ahora, no me gustó las corrientes, voy a tratar de aumentar la inductancia. ¿Cuánto le he puesto este palomía? 0.7. Esto casi 7 mili. A ver, 5 mili. O 10 mili, pongámosle para que disminuya. Ah, está bien, pues inductancia para todos es de 17. Lo guardo y lo lanzo. Y vamos a ver la corriente, las tres corrientes. Y voy a aumentar un poco el tiempo de simulación. 1. Vamos a ver, voy a forzarle un poco más la inductancia para que se vea mejor. Entonces, miren chicos, yo tengo una entrada, pero voy a mejor ponerles un sensor acá para que vean la diferencia. Esto se llama un DCAC de tipo BCI, Voltage Source Inverter. Y acá les voy a poner para que vean la tensión de entrada. Esto es VDI. Y tengo 3 corrientes de salida. La corriente que va acá, la corriente que va acá y la corriente que va acá. Se lo voy a lanzar. Y acá tengo mi VDI, pero mi VDI, porque creo que esta tensión debe ser de proveniente de 10. Ya, tienes 45. Date cuenta que tengo DC de entrada. Y ahora vamos a jalar las corrientes, y de A, y de B, y de C. Entonces tengo una tensión de entrada continua,
y a través de la modulación de los interruptores de potencia, yo genero 3 señales alternas. En este caso, de corriente. ¿Ok? Y es una señales trifásicas balanceadas. Es un sistema trifásico balanceado. ¿Ok? Entonces, date cuenta que acá es un DC-AC en la cual tengo tensión continua y genero tensión alterna. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Y eso lo genero por PWM. Entonces, acá lo que está entrando acá son 6 PWM, uno por cada brazo. ¿Alguna pregunta? Profesor, esta entrada DC que usted le pone viene de otro circuito, ¿verdad? Sí, si tú lo quieres ver de esta manera, si yo quisiera entrar un poquito ya más a la carnecita, yo voy a ponerlo acá. Un variador, por ejemplo, aquí a la entrada, este señor de acá, lo voy a poner acá. Esto viene de un rectificador trifásico. Entonces viene la red, pones diodos, pones un capacitor acá en medio, ¿ok? O sea, mejor lo hacemos. Voy a eliminar esto. Voy a File, guardar como, voy a ponerlo acá, variador, para que te quede como constancia. Y ahora vamos a jalar lo que habíamos hecho, que era con diodos. Entonces acá vamos a copiar esto. Control C. Y lo voy a poner acá. Control Z. Para que se pueda copiar. Lo voy a copiar un poco más acá. Acá lo voy a pegar esto. Acá. Entonces esto de acá lo voy a poner acá. Entonces tu pregunta, ¿de dónde viene? Entonces tú voy a poner acá mi rectificador no controlado. Control Z. Bueno, lo voy a dejar aquí. ¿Cuánto es tu capacitancia? 470, 50 mil. Sí, por ahí está más o menos el orden. Si y esto viene acá. ¿Ok? Entonces, a tu pregunta es, profesor, ¿de dónde viene esta tensión? Puede ser así. Puedes tener un rectificador en base a diodos, captura la continua y eso modula. ¿Ok? Pero eso que va a implicar que acá tendríamos que aumentar la capacitancia para que sea mucho más continua. O si no, podríamos meter un filtro LC acá para que sea mucho más continuo. Pero date cuenta que esa continua viene de otro circuito. ¿Ok? Y mira, date cuenta que acá tenemos un circuito un poco más elaborado. Tenemos un ACDC no controlado en esta parte. ¿Ok? Voy a aumentar el fondo. Tenemos un ACDC no controlado. ¿Ok? Y acá tenemos un DCAC controlado. Controlado. Fondo 14 negrito. ¿Ok? Entonces acá tenemos un FAC controlado, he puesto controlador. Y un ACDC no controlado. Entonces acá voy a poner fondo 14 negrita. Tac. Y acá ese ACDC no controlado, porque no controlo nada. Entonces, cuando yo les hablo de electrónica de potencia es esto, es explicarles, mira, ¿cómo funciona esto? ¿Qué problema genera? ¿Cómo funciona el DCAC? Pero eso no implica que no interactúen entre los dos. Y este es el famoso convertidor de 2 etapas que les dije acá. Tengo un rectificador no controlado y luego un inversor para controlar los motores. Esto, el circuito más clásico, es lo que les estoy mostrando aquí en su simulación. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Si no tienen, vamos a terminarlo con el ACDC. Y con eso ya los dejo. Dejo tranquilos, se van al C, archivo de programa, PowerSync. Y vamos a hacer esto es para los electricistas. Un ACDC. El más clásico es el ciclo convertidor. ¿Ok? Entonces el ciclo convertidor lo que te permite es controlar, mira, tienes conectores de espalda a espalda de tiristores. Se pone un tiristor y otro tiristor. Y estas aplicaciones lo puedes aplicar para variadores
de motores en el orden de los megavatios, ¿ok? Se utiliza por lo general este tipo de configuraciones, ¿ok? O en sistema de distribución, ¿ok? O en compensación de potencia reactiva. Particularmente yo no trabajo con tiristores, pero para ese tipo de aplicaciones son tiristores de espalda que de frente atacan la corriente alterna y de frente conmuta la corriente alterna de acá controlando la potencia activa y reactiva. ¿Ok? Todos estos ejemplos, chicos, usted lo puede encontrar en PSIM. Puede verse la teoría y usted va a encontrar acá las simulaciones para que usted comience a jugar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Los 4 diferentes tipos de convertidores, cómo funciona, cómo se modula, cómo se simula, cómo se dimensiona y así serán sus pruebas. ¿Ok? Voilà, eso es todo. Miren, en este caso dice que está generando una señal de, voy a lanzarlo. Nunca he simulado esto. ¿Y dónde está generando? Ok, y ahora lo quiero ver con respecto a la tensión de entrada. Acá pone B de mi ángulo, pero no tiene ninguna tensión con respecto a esto. Ah, pero este está comparándolo con esto. Entonces acá debería ser esto. Carajo. Transformador compuesto a tierra. Si te das cuenta, es un convertidor que convierte la señal. Tienes una tensión de 60 Hz, que es lo que dice el sistema. Tienes una entrada de 60 Hz y genera una salida de 10 Hz. Voilà. Tienes una entrada de 60 Hz. ¿Ok? Y tienes una salida mucho más lenta, de 10 Hz. ¿Cuál es lo malo de este tipo de sistema? Pues mira la ondulación. La ondulación es bastante considerable. ¿Ok? Pero para aplicaciones de distribución o de alta potencia, esta es manejable. Se elimina con filtros, como me decían los ingenieros electricistas. Pones determinados filtros que son como resonadores para eliminar lo no deseado y ya está. ¿Ok? Y esto es un convertidor AC-AC. Viene una entrada C y automáticamente generas otra salida C. Listo, mis estimados alumnos. ¿Tienen alguna pregunta con lo que hemos hecho hoy día? Esto es el curso. ¿Ok? Esto es el contenido del curso. Los 4 diferentes topologías que veremos. ¿Ok? Aquí no les he mostrado convertidores aislados porque no amerita, pero es cuando se trabajan con transformadores de alta frecuencia. Pero también lo veremos en el curso en la última parte. Voilà. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué es un variador? Porque usted mencionó variador de potencia, también variador de frecuencia. Okay. ¿Qué es un ¿Hace variador? Lo que pasa es que un variador, al motor variador electrónico. Los motorcitos como tú ves acá, lo que se usa en la industria es un variador. ¿Qué es un variador? Un DCAC. Profe, no se ve. No se ve. Mil disculpas, me olvido. Esto es un variador. ¿Ok? Esto es lo que industrialmente usted se va a encontrar. ¿Qué cosa es un variador en electrónica? Es un inversor DCAC. Porque en realidad, no. Es un convertidor que genera una alterna, cuya entrada es la trifásica. Normalmente se pone un rectificador de diodos, capturas la continua, y luego viene un DCAC. Y ese DCAC, que es en base a MOSFET o a IGBTs, te permite controlar la frecuencia y la tensión que le va a caer a un motor. ¿Por qué se llama variador? Porque tú juegas con la amplitud y con la frecuencia. A diferencia de un inversor, que son términos diferentes. Un inversor electrónico es aquel que se llama inversor porque tú generas una alterna, pero es de frecuencia constante y de amplitud constante. Ejemplo de un inversor solar. ¿Ok?
como estos, en la que tú controlas la corriente que tú inyectas a la red y esa corriente siempre es de 60 Hz. Y la amplitud es probablemente que varíe dependiendo de la potencia que está generando los paneles. Pero date cuenta que el inversor es frecuencia constante, no variable. El término variador es que tú juegas con la frecuencia para controlar la velocidad del motor. Por eso viene el término variador. O sea que un variador de potencia también es un variador de frecuencia. Un variador de potencia, sí. El término en sí, variador, así como suena, es porque es un inversor que varía la frecuencia. Por eso el término variador. ¿Ok? Por eso el término variador. Y si tú escuchas un inversor, es aquel sistema que la frecuencia es constante. O sea, 60 Hz para nuestro caso. Mientras que para los inversores, perdón, para los variadores, la frecuencia puede variar entre 30 y 100 Hz o entre 20 y 100 Hz. Por eso se llena el término variador, que varía en su frecuencia. ¿Ok? Ok, profesor. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, listo chicos. Si no tienen ninguna pregunta, yo los dejo aquí, los libero. Chicos, no, en la parte de laboratorio, todavía como no hemos hecho teoría, no hay mayor información para entregarles. ¿Ok? Eso ya comenzaríamos la siguiente clase, la parte de laboratorios. ¿Ok? Porque no tenemos todavía convertidores para diseñar. Pero ya la siguiente clase, como ya haríamos la parte de teoría, ya comenzarían a desarrollar laboratorios a nivel de simulación. ¿Ok? Esta de acá no tiene sentido porque no tenemos ninguna clase de convertidores realizados, ni teoría sobre el particular. ¿Ok? Ok, ingeniero. ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, disculpe, ¿se podría pasar las simulaciones que usted mostró? Mira, todas las simulaciones que les he pasado, les he sacado de la carpeta ejemplos. Ya que pues. No hay nada nuevo, todas las he sacado de la carpeta ejemplos. Váyanse a, si no vieron, les vuelvo a hacerlo. A ver, voy a compartirle pantalla. Volver a compartir pantalla. Chicos, la carpeta de ejemplos está acá, mira. Se van a C, archivos de programa, donde está instalado, le das doble clic, buscas la carpeta donde está instalado PowerSync, ahí está PowerSync, le das doble clic, ahí te va a salir la carpeta de instalación y te vas a ejemplos, example en inglés. Le das a clic y ahí están todo lo que hemos hablado. ACACs, ACDCs, DCACs y DCDC. Y hay muchas cosas más, pero la idea era mostrarles lo que vamos a hacer en el curso con ejemplos específicos. Pero todo están aquí, chicos. Todo está ahí. Y hay muchas más cosas. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna... Dime. La automatización industrial, ¿cómo se relaciona con la electrónica industrial, electrónica de potencia? Es simple, mi estimado. Lo que pasa es que cuando hablas de automatización industrial, necesitas saber por lo menos cómo funciona un inversor y un variador. No es solamente comprar la caja y conectarla. ¿Me entiendes? Por eso se llama electrónica industrial. Es que no es que tú compras una caja y dices, oye, anda, cómprame un variador. Ah, bacán. Tú vas, compras la caja de un variador, pero se supone que el término de ingeniería, y de ahí viene el término ingeniería, es que en teoría nosotros tendríamos que tener la capacidad de hacer un variador. Pero en Perú estamos acostumbrados a, el ingeniero es un técnico. Por favor, y no lo tomen a mal cuando digo esto. Nosotros en el equivalente europeo somos el equivalente de un técnico de ingeniería. El ingeniero es aquel que termina su maestría. El ingeniero a nivel europeo es aquel persona que terminó sus estudios de maestría. El que termina sus estudios de maestría es un ingeniero. Ustedes cuando egresan de la universidad, acá en Perú son ingenieros porque así está el sistema, pero si ustedes van a Europa, les faltarían 2 años más para ser el equivalente de un ingeniero europeo. Pero acá en el Perú somos más técnicos desde el punto de vista técnico. O sea, conocer lo que le llaman los ingenieros de la facultad, los profesores de la facultad, la parte práctica que le llaman ellos. Pero la parte ingenieril de hacer, estamos muy
muy lejos de ello. Y a tu pregunta, ¿por qué es eso? Por eso, para entender el cómo se hace adentro, la ingeniería interna del equipo, no el equipo en sí. ¿Ok? ¿Tienen otra pregunta, chicos? No, si no tienen otra pregunta, ya dejo de compartir. Sí, ya dejé de compartir. Listo, chicos, voy a dejar de grabar y ya nos vemos para el día viernes que toca la clase de teoría. ¿Ok? Ok, ingeniero, entonces esto sería todo por hoy, ¿no es cierto? Sí, mis estimados. Nos vemos el día viernes que toca la clase de teoría. ¿Ok? Tengan una buena tarde. Chao, chao. El viernes, Hasta luego, ingeniero. Luego, profesor.